Tu encuentro con el Salvador, siendo nacido de nuevo. Nosotros empezamos con este pensamiento. Y lo que quiero decir desde luego, desde antes de empezarlo, yo hablo con mucha gente sobre sus almas. Y he hablado con unos y que les digo, tú eres salvo, vas al cielo o no. Y entonces, cuando hago esa pregunta, hay unos que hacen unas respuestas. Y déjame dar una respuesta típica. Pues hace 5 años, yo tuve un accidente, estaba a punto de morir. Yo oré a Dios, sálvame de esta cama en el hospital. Y me sanó. Entonces yo soy salvo. ¿Ok? La salvación de que yo hablo, que nosotros hablamos y tratamos aquí, no es rescate de un peligro aquí en la tierra, como una enfermedad. Ese es de ser curado. Jesús se fue andando por todas las aldeas de Israel cuando él vivía y sanaba a un montón de gente. ¿Y toda esa gente eran salvos? ¿Eran salvos cuando vinieron? No. ¿Eran salvos cuando fueron sanados? No. Estos diferentes cosas totalmente diferentes. De recibir ayuda de Dios en qué situación de tu enfermedad, de tu cuerpo, y la salvación de tu alma. Satanás se intermezcla el sentido de los dos para confundir la gente. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salvación, de redención? Que nosotros tenemos un peligro, sí, es cierto. El peligro es yo soy, mí mismo. Lo que soy es un pecador. Y mi pecado va a ponerme en el infierno. Ese es el peligro. El peligro viene simplemente porque yo soy egotístico, narcisista. Yo soy una persona que se concentra en mí mismo. Siendo así, no dejando el amor, sí, hay mucho amor en estas personas, amor de sí mismo. Y Dios condena ese amor. Es un pecado. Pero esas personas no dan cuenta del peligro del pecado. El Hijo de Dios es una persona que sí se fija el peligro. No hay nada de salvación sin que tú sabes de qué es. Sálvame ahí de mi perro. Sálvame de mi gato. Ya entro y que brinca encima de mí. Tantas cosas que ya no habla realmente de salvación. Sálvame de mis pecados. ¿Ok? Eres insincero. Estoy reclamándoles. Eres insincero si tú dices, sálvame de mis pecados, pero yo quiero guardarlos en el closet. ¿Sí? No, ¿cuántos de ustedes han comido sardinas? A mí me gustan sardinas, pero apestan. Entonces, cuando ya comes una sardina, ¿qué haces con la lata? ¿Lo guardas ahí en la despensa? Se va para la basura. Y mi esposa no está aquí, pero hablo de por todos modos. Mi esposa no lo deja que yo lo tiro en el basurero tampoco. Tiene que enjuagarlo, quitar todo de la peste antes de echarlo ahí. Así es ella. Ok, ya yo lo hago. Pero así somos nosotros. Este está mal, mi pecado está mal, pero voy a resguardarlo así en el closet, en el caso que lo quiero sacar. Bueno,
¿verdad? La persona que es salva es una persona que se arrepiente de sus pecados. Sí, es una moneda. De un lado, la salvación, la fe. Del otro lado, los pecados. Tiene que voltearlo. Yo no busco mis pecados, yo busco la justicia de Dios. El ejemplo de Jesús, yo lo imito en mí, copio ahí el carácter de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre salvación, mucha gente, ya es que ya que estaba con fiebre así de 40 grados, y que ya que luego lo vi una visión y apareció. ¿Y quién apareció? Un ángel, la Virgen María, Jesús, Buda, mi perro que murió, o quién sabe qué, pero aparece alguien así cuando está delirio y ya que eso es la salvación. Ese pasó con Pablo, él vio a Jesús y fue cegado. No lo veo mucha gente que dice que ya que lo vi la apariencia de Jesús una noche en mi recámara y que ya que fui cegado también después. Y luego se fue a una persona, un profeta, y él ya que te perdonó por tus pecados, ya que te sanó de tu ceguera. No, ese no pasó. Pero quiere agarrar como ancla esa experiencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Tu encuentro con el Salvador. En Juan 3:3 a 6, ya que 7. Lo leímos y lo tratamos la semana pasada y vamos a seguir tratándolo un poquito aquí. ¿Cómo es ese encuentro con el Salvador? Estamos adentro del folleto. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Cuando nosotros somos nacidos físicamente, somos carnales. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí. Lo que te falta es un nacer espiritual. Y hablamos la semana pasada. Es una transformación espiritual. Eres otro ser. Tu carácter cambia. Odias, opones, estás en guerra en contra del pecado. Estás en favor de Dios, de las cosas de Dios, la obra de Dios, y obedeces a Dios. Versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mi preocupación como pastor es que cada uno de ustedes tiene ese nacimiento espiritual. Cada uno de ustedes tienen que nacer de nuevo. Y ese es un gran logro si podemos hacer. Porque muchos vienen del vicio del mundo cargados con pecados y ya saben que son destinados al infierno, ya van para el infierno. Y tienen que convencerles. Pero lo más duro de estos son gente que fui bautizado cuando ya que 2 días de nacer y ya yo soy salvo, voy al cielo. La gente que son convencidos que son salvos y van al cielo por cosas que no lo van a darle la salvación, son los más duros de cambiar su corazón. Cristianos que crecen en una iglesia siempre, mis padres fueron buenos cristianos, era un diácono de la iglesia de ellos. Yo estaba desde niño ahí en la escuela dominical
Y que no soy salvo, claro que soy salvo. La gente tiene que enfocar y anclar su fe sobre lo que salva. Lo que te salva no es tus experiencias, sino Jesucristo muriendo en la cruz. Toda la Biblia habla de lo mismo. Si tienes fe en la provisión de Dios para salvar tus pecados, eres salvo. Los del Antiguo Testamento, antes de Moisés y la ley, y después, y durante los profetas, el Nuevo Testamento, y hoy, tiempo de la iglesia, todos somos salvos igualmente, lo mismo, por tener fe en Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Ahora, si nosotros enfocamos en esta necesidad, tiene que ser, o sea, Dios murió por todo el mundo, entonces todo el mundo va al cielo. No, hay mucha gente que dice que se fue al infierno en la Biblia. En Números 16 que habla así de la rebelión de Corea y ya que Dios fue tan enfadados con ellos, ¿qué hizo? Pues, oye, ustedes están oponiendo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta así que Moisés tiene barba o qué. Y entonces, ¡pum! Y Dios se partió así la tierra y se abrió así la tierra y tragó vivo a ellos y todas sus posesiones al infierno. Hay mucha gente en el infierno. ¿Qué es la diferencia entre los que están en el infierno y los que están en el cielo? Que la persona puso su fe en Jesucristo. Aunque no supo su nombre. Hay un libro muy interesante, así de Grecia, por un alemán, y que él habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, el nombre Jesús es lo mismo, Jesús es griego, en hebreo es Josué. Y el nombre es lo mismo, los dos. Es compuesto de dos palabras, Jehová, Je, o José, de Jo, y luego Jesús. Jesús es salvación. Jehová es salvación. Los que claman Jehová es salvación en el Antiguo Testamento están realmente diciendo el nombre de Jesús. Todas las veces que lo ves, Jehová es salvación. Recuerda eso. En hebreo esto es actualmente las mismas palabras que Jesús. Y los del Nuevo Testamento, ya que después, ya que yo creo en Jesús, que Jehová es salvación. Eso es lo que estás confesando. En Juan 1, 10 hasta 12. En él y en el mundo estaba Jesús. El mundo estaba hecho, por él fue hecho. Pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, tú tienes la salvación por tu fe en la obra de Jesucristo en la cruz, pero tienes que formalmente recibir, pedirle de ser tu salvador. Hacemos una invitación y no lo hacemos mucho. No lo veo que ya que apoya mal práctica de que ya que levanta la mano y vas al cielo. Vienes adelante, ya vas al cielo. Pero el asunto es que tú tienes que recibir a Jesucristo y a confesarle públicamente. El bautismo es este hecho. Yo creo que se vale si tú recibes a Jesús y quieres parar en la congregación y da acción de gracias que ya yo recibí a Jesús. Eso está bien. Estás confesando a Jesús. Pero sin tu hecho de tu voluntad en que tú recibes Jesús, no vas al cielo. Nada más decir ya existe esto. Si es real, es real. Y si no, no, ya no sé.
No tengo opinión. No, no, no. Tienes que tener opinión. Tienes que confesar a Jesús, recibirle públicamente. Pues el mundo le rechazó. Simplemente el mundo no puso su confianza en que Jesús le salva. Y ese es donde tú tienes que poner tu confianza. Ha sido gente que han venido con nosotros, se reunieron con nosotros y se fueron con los testigos de Jehová. Y dicen que ya que no vamos a testificar suficientemente. No deben tener desayunos, deben salir a la calle a testificar cada sábado. Dice, si un hermano no sale a testificar, no es salvo. Yo no lo veo que ya que tiene que testificar en la calle para ser salvo. Tienes que confesar. Y esa confesión es frente de los hermanos. Ya los que son salvos no deben negar que son cristianos. Pero la verdad no es obligatorio que uno salga a testificar. Pero igual, como la cena del Señor, como el bautismo, tú tienes que profesar o confesar así a otros tu salvación. Amén. No hay mejor cosa de decirlo a los inconversos. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, la confesión pública que tú crees en Jesucristo, así debes vivir tu vida. Andando, permaneciendo, como vimos en el Señor antes de ese servicio, que permanecemos en Cristo. La misma forma que ya que llegas a ser salvo, debes andar en Cristo viviendo tu vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo gira alrededor de tu fe en Jesucristo. Hermanos, quiero que ustedes comprendan. Tú no crees en Jesús si no quieres vivir como Jesús. Fallamos. En Juan, 1 de Juan 1:8 y 10 habla así, que ya que el que dice que no tiene pecado, ya mienta y hace Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos nosotros somos pecadores. Fallamos, ok, está bien. Pero la lucha ya es puesta, la bandera sobre mí es santidad, es Cristo. Lo quiero seguir a Cristo. Si fallo o no fallo, ni modo, ya voy a seguir marchando así bajo esa bandera. Amén. Amén. Pero el asunto en todo esto es que ¿qué es el punto clave que hace uno salvo? Parece Jesús. Pues a mí no me apareció, entonces no soy salvo. ¿O mi salvación es menor que lo tuyo? No. No. La cosa más importante, lo esencial en esto, es que número 1, crees en Jesucristo. Y número 2, recibes Jesucristo públicamente. Si tú has hecho eso, entonces, pues no es así. Si realmente lo haces, eres salvo. Hermanos, déjame decirte algo. Hoy, en este momento, ¿quiénes son los salvos? ¿No están en una iglesia adorando a Dios? Tu testimonio de venir a la iglesia es un testimonio de tu fe. Es una muestra de tu obediencia, de sujetarte ahí a lo que Dios quiere. Si esa iglesia no te aparece, ve a buscar otro. Ya no tienes que decir que ya yo estoy diciendo yo soy el único
Yo tengo la única iglesia válida. No, hay muchas. Ve ahí a ver a ellos. Pero tienes que ir a una iglesia. Gente aquí que se molesta con algo, que me regala un corbata y no lo puse, entonces ya se van a otra iglesia. Ok, ve. Pero hermanos, déjame decir algo. Si sales a otra iglesia, también es tu decisión. Si dejas de ir a la iglesia, ninguna iglesia, pues eso es otra cosa totalmente diferente. No eres salvo. No tienes Dios en tu corazón llamándote a venir a su casa cada semana. Y esto es triste. La salvación de Pablo. Vamos a tratar con él. Número uno, Pablo era un vaso especial, preparado especialmente para los propósitos de Dios. Pablo era un jefe entre los judíos y él estaba en contra de Jesús y sus seguidores y los puso en la prisión y a la muerte. Ese es su pasado. Él no era nada más pecador, él era opuesto totalmente con todas sus fuerzas en contra de Cristo. ¿Ok? Ese es primero. Segundo, él estaba yendo sin duda para hacer lo mismo, así en un lugar, y Dios le paró y Jesús apareció en el camino y que le dijo, Pablo, ¿qué haces? ¿Por qué me das aguijón así en costilla? ¿Por qué me haces tantos problemas? Y Pablo dice, híjoles, y él no pudo negarlo. Cuando Dios se desciende del cielo y que te enfrenta y te para en lo que estás haciendo en contra de su obra, y Dios te reclama, pues ¿cómo vas a responder? Ahora, esto era el contexto de Pablo y su salvación. Regresa a otra cosa. Si tú dices que ya necesitas mismo experiencia como tuvo Pablo, entonces, ¿qué tal lo que ya que pasaba antes? O sea, era de darle la vuelta a toda la vida de Pablo. Y muchos de nosotros, cuando ya que una persona dice que ya lo vi Dios en mi recámara y te regañó, dice, yo soy bendito. No, Dios enfrenta el inconverso con su pecado y dice, pórtate bien o mal, va a seguir. Ese es el mensaje de Dios. Eso es lo que dio el aviso a Pablo. Y hermanos, esto es lo que no entiende la gente. De ver un espíritu, o una imagen, una visión, no es decir que ya que uno es salvo. Es la mensaje, es la voluntad de Dios. Y de todas las personas en la Biblia que fueron salvos, ¿cuántos fueron con un encuentro con Dios antes para que lo da la vuelta en su vida? Yo no sé, yo no he contado, no he pensado, pero yo digo Pablo y las otras apariencias de ángeles o de Dios, como Moisés o como Abraham y los tres ángeles que iban para Sodoma, para rescatar hacia Lot. Abraham ya era creyente. Y entonces esto es lo que vemos en Hechos 9:4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo, capítulo 22, sigue con ese mismo testimonio. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, y ya que ir ahí o sea, que se sana de su ceguera. 26:18, para que abres tus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepiéntense y se conviértense a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo he leído muchas sectas, he leído libros de ellos, y que he leído en estos estudios sobre gente que ha tenido apariencias de Jesús, ¿no? De Dios, de ángeles. Lo que yo anoto aquí es que Pablo tuvo un mensaje de esta aparición, que se arrepiente de sus pecados, tiene fe en Jesús, y que se convierte. Lo ves así que José Smith recibió así de los mensajes así un libro en tablas así de oro de al ángel Moroni, y que él lo recibió. Y es interesante que ya que el mismo empuje, urgencia de Jesucristo aquí en la Biblia, de la salvación, no aparece en ese mensaje que recibió. Ese no era la importancia. Y ahí en todos esos falsos es lo mismo. Dice, pues una persona regresó del infierno y que apareció una noche a mí. ¿Qué te dijo? Sí, ya que un seance, ya que la tía Rosa, ya que apareció y lo pedía, que tenía así una bolsa de oro, de monedas de oro, ¿dónde los no lo encontramos? Entonces dice, ya que apareció la tía Rosa, una fantasma. Dice, ¿y qué te dijo? Pues ella estaba hablando del saco de oro y todo. Lucas 16. El hombre rico murió. Y nosotros, Dios nos deja que nosotros vemos lo que él está diciendo. ¿Qué fue su preocupación? ¿De todas sus riquezas? No, habla con mi familia. Bueno, mi sufrimiento primero, sobre todo, una gota de agua. No hay nada de quitarse el dolor, el sufrimiento. Y luego dice, ay, pero ya que va aumentando mi dolor, mis parientes van siguiendo mi curso, que yo lo puso antes que morí, y que cada uno de ellos que llegan aquí me acusan, me echan más sufrimiento. Ve a alguien de regresar ahí con mis parientes y diles que no venga a ese lugar. Ve así las apariencias, son libros que hablan de apariencias de personas en los seances. ¿Y qué dice? Que lo dice una cosa, otra cosa. Ninguna persona, o sea, si una persona es en el cielo, sabe que Dios tiene su voluntad, nada va a cambiarlo. Y vive por Cristo en la vida. Pues, o sea, sigue lo que yo te dije todas las veces, que crees en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y conviértete. Dice lo mismo. Y una persona jactancioso, orgulloso, en esta vida y muere y va al infierno, ¿qué va a decir? Ay, no vienes aquí, por favor. Es horrible. Y nunca encuentras esto. Todos los libros de seances y de apariciones así de gente muerta,
mensajes de otro lado. Nadie te da la verdad. Porque son demonios, son gente engañada que está nada más escribiendo un libro para ganar dinero. La Biblia dice la verdad. Amén, amén. Cuando nosotros vemos esta experiencia de Pablo, no es nada como lo que debemos tener expectativa para nosotros. Seguimos en Salvador. En Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os separéis del pos de mí. Esto es la exhortación. Anclamos nuestra confianza en la salvación, en nuestra fe y obediencia a Dios. Hay un tribunal, un juzgado. Como todos los juzgados, se ponen así la persona acusada ahí, pararse. ¿Qué son los cargos contra esa persona? Que robó, que mató, que hizo esto o el otro. Ok. El acusador dice los cargos. ¿Tú qué dices? ¿Sí son ciertos o no son ciertos? ¿Verdad? Ahí en el tribunal final. Antonio, tú eres un pecador, un criminal delante de la justicia de Dios. ¿Cómo tú confiesas? Soy inocente por la sangre de Jesucristo. Amén. Luego, ¿qué sigue? Evidencia. La acusación, ya, ok, ellos, el acusador, saca la evidencia y muéstralo aquí. Pues un fulano que conoció a su tío, que conoció a él, y este fulano, pues él murió, pero él dijo a sus hijos, y sus hijos dijo a sus primos, y sus primos dijo a sus tíos, que tal vez Antonio había hecho algo mal. El juez dice que, ¿ese qué? ¿Se nos evidencia? Tíralo, ya, tíralo, eso no es nada. Son lo que rumores que se pasan de mano a mano y no saben nada. Cuando saca así un inconverso, dice, pues él mintió, él acusó, él hurtó a otra persona, él hizo eso de otro. Y esas evidencias se aparecen en el gran tribunal. Entonces tú vas al infierno. Pero cuando Antonio es el que se para ahí, que dice, no, yo soy, todo está, mi abogado es Jesús, mi confianza es Jesús. ¿Okay? Y el acusador dice, él mintió. Y dice, bueno, saca la evidencia. Y ahí saca un pedazo de papel que es evidencia, y está todo rojo. Y el juez dice, ¿ese qué dice? Pues dice que él mintió. No, ese tiene la sangre de Jesús, yo no lo veo nada. Y él robó, sácalo, todo rojo, no veo nada. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. No hay evidencias en nuestra contra. ¿Y qué dice el juez después? Fue acusado. Y a veces los jueces son muy especial. Dice, estoy seguro que ya que esas acusaciones no son falsos, ya que realmente ya que era una persona de mal carácter. Pero no hay evidencia. Suéltalo. Amén. Ahora vamos al otro lado. Tú dices, tú eres un hijo de Dios. Ok. ¿Por qué? ¿Qué son las evidencias? Y tú dices, bueno, yo creí en Jesucristo como mi Salvador personal. Correcta respuesta. Ok. A ver, el ayudante del juez saca la evidencia.
Y cuando saca la evidencia de que tú eres un cristiano, te trae este ya, él fue bautizado. ¿Sí? Entonces se fue la evidencia, se desapareció. Es una burla, ¿verdad? Tú eres salvo por Cristo, por la fe en Jesucristo. Pero tu vida debe manifestar mucha evidencia, abundante evidencia de tal asunto. Debe ser frecuente, debe ser constante, debe ser abundante y debe ser reciente. Amén. Como tú vives tu vida, manifiestas la realidad de tu fe. No soy salvo por mis obras, pero si soy salvo, yo tengo buenas obras. No hay de otro. Tu doctrina, tu fe produce los hechos de tu vida, las palabras de tu boca. Primero, para ser salvo, Paulo estaba frente de Felipe, que era un gobernante, dice en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. La salvación no es por sí nada más. Dios ha hecho la salvación de ser una obra sincronizada, de presentar el evangelio, de Jesús proviéndole el evangelio y de gente orando por la salvación de esas personas. Te fijas que ya que la salvación de personas necesita cristianos, Dios no manda los ángeles a escribir en el cielo con todo con el canto, el himno dice que si todos los mares, todos los océanos fueron cambiados a tinta y todas las nubes y que los ángeles escriben el evangelio a todos, no es lo mismo. Dios usa nosotros en hacer su obra. Nosotros debemos estar orando y testificando. Dice, yo fui salvo, pero no fue por nada de nadie. Entonces, ¿cómo lo supiste? Pues ya que era un folleto, pues ¿quién hizo el folleto? ¿Quién lo repartió el folleto? ¿Quién pagó por el folleto? ¿Quién oró sobre los folletos? Para que la gente ya se sabe. No era folleto, era la Biblia. ¿Y quién lo imprimió la Biblia? ¿Quién compró la Biblia? ¿Quién te regaló la Biblia? Alguien en un lado un ser humano estaba siendo usado por Dios para hacer su obra. La salvación viene, hermanos, salvación viene porque alguien presenta el evangelio a otro. Los esenciales del evangelio. Primero, Dios es santo. Aunque pasa por alto mucha gente que evangeliza esto, pero está por ahí en sus palabras por todos modos. Salmo 7:11. Dios es el juez justo y Dios está aliado contra el impío todos los días. Necesitamos ser salvos porque hay un peligro. El peligro viene de Dios mismo en contra del pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay un peligro de su alma de ir al infierno, y este peligro tiene que responder. Los que no son perdidos no necesitan la salvación. He visto un comercial, hay un cuento de Hades que una princesa que era muy bonita y su papá no quiso que nadie lo toque a ella.
Entonces lo puso en un torre muy alto. Y la princesa dejó su pelo crecer. Y creció hasta muy largo. Docenas de metros de largo. Que se echa para abajo y el príncipe ya que sube su cabello ya que lo rescata. Y entonces hay un café. Que ella está tomando su café. De que viene el príncipe, echa tu pelo para abajo. Dice, no, yo estoy bien. A mí me gusta mi café. Y dice, no, pero, y que tiene el pelo aquí salido de su ventana. Dice, pero un poco más abajo. Y dice, no, yo estoy bien. Necesitamos ver otras personas. Y ya lo agarra su pelo y entra. Si no necesitas salvación, no vas a recibir a Jesús. Tienes que entender el peligro de tu alma, el peligro espiritual, de ser convencido de pecado y ser echado en el infierno. Dios es santo. Segundo, nuestro estado es pecaminoso, somos culpables, criminales. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos atrás del folleto. En Lucas 13:5, os digo no, antes, o sea, un torre se cayó sobre gente y la gente ya lo recontó a Jesús y dice, ellos fueron muy mal pecadores porque murieron así por un torre cayendo encima de ellos. Y fue el juicio de Dios, sin duda. Y dice Jesús, no, antes si no os arrepentáis, todos perecéis igualmente. O sea, ustedes que piensan que son más justos que estos que murieron por la torre, van a morir igual, se van a sufrir igual, si no os arrepentáis. Tercero, Jesús es el Salvador. Primero de Corintios 15:3-4, habla del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto es el Evangelio. Hermanos, si tú no crees en Jesucristo y no recibes a Jesucristo, no eres salvo. Simplemente no eres salvo. Tienes que creer en la obra de Jesucristo y tienes que recibir a Jesucristo. Esta obra de morir en la cruz y resucitar, esto es el amor. Todo se basa en amor. Y si tú no tienes este concepto de la salvación, estás muy en riesgo. Dice en Hechos 4:12, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro versículo de la iglesia. Hermanos, vamos a terminar con esto. Nosotros necesitamos de anclar nuestra salvación en un punto en tiempo en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, que creemos y entendemos antes de ese punto que Jesús murió por nosotros por su amor. Esta es la única cosa que te salva. Y si crees que eres salvo y no tienes esto, no eres salvo. Estás engañado. Vamos a terminar aquí, ya que lo vamos viendo más cosas en el futuro, en otros sermones, pero vamos a terminar aquí.